Buen día, mi nombre es Daniela Parra Trejos y curso la carrera de Bibliotecología, Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje. Hoy les voy a hablar un poquito lo que es la atención a personas con necesidades especiales, específicamente aquellos aspectos teóricos y legales. Sobre la época de la prehistoria se tiene poco documentado debido a que no existían muchos soportes para recopilar información. Sin embargo, se sabe que en aquel entonces se encontraron restos humanos que tenían malformaciones en la columna, le faltaban extremidades y demás. Algo muy curioso de estos cuerpos encontrados, de estos restos, es que se trataban de personas de avanzada edad. Entonces se sugiere y asume que en aquel entonces las personas con alguna limitación tenían ayuda de la sociedad, de su familia y demás para poder vivir. La época prehistórica se caracterizó porque en aquel momento se implementaron prácticas para aliviar el dolor de diferentes dolencias que padecían las personas. El dolor lo aliviaban por medio de cortaduras, ya sean de extremidades o en el cerebro, ya que ellos creían que al realizar el corte, por medio de ese corte, iba a salir el dolor. Además, por otra parte, en aquella época era totalmente prohibido dar muerte a aquellas personas que sufrieran de alguna de estas dolencias. Edad media. En esta edad se da un crecimiento significativo de lo que es la religión. Es decir, ahora sí la religión empieza a tener un papel importante en la sociedad. Esta época se caracteriza porque las personas con diversidad funcional vivían en condición de calle. Además, sobrevivían gracias a la limosna que recibían de otros ciudadanos. Edad antigua. Esta edad fue bastante cruel, ya que en esta edad o en esta época se exterminaba a cualquier persona que tuviera alguna diversidad funcional. La edad antigua se caracterizó porque existían leyes que indicaban que había que prescindir de aquellas personas que tuvieran alguna malformidad o alguna diversidad funcional, independientemente de si esta era heredada o adquirida. Otra característica de esta época es que muchas personas con alguna diversidad funcional eran tomadas para que participaran en circos, para exponerlos en circos, para hacer mofa de ellos y nunca eran tomados en serio o con respeto. Además, en esta misma época, en la Edad Media, se da un cambio significativo que fue el surgimiento de los hospicios. En estos hospicios confinaban a todas las personas que tuvieran alguna diversidad funcional. La Edad Media tiene cambios significativos y positivos para todas aquellas personas con diversidad funcional, ya que junto con la Edad Media llega lo que es el Renacimiento y empiezan a buscarse una explicación del por qué las personas nacen con diferentes condiciones, pero estas investigaciones se hacen desde el método científico y la ciencia. Aspectos importantes o características de la edad moderna es que surge el concepto de enfermedad. Es decir, ya empezamos a darle nombre a las cosas y a tener más conciencia de lo que en realidad es y por qué pasan esas cosas. Ya se dejan atrás las supersticiones, que brujería, que maldiciones y demás. Por otro lado, se destaca el papel de profesionales que interceden y abogan por aquellas personas con alguna diversidad funcional. Entre esas personas está Juan Luis Vives, quien alzó la voz para defender a aquellas personas con alguna enfermedad. Él abogaba por la hospitalización, educación y trabajo, para estas personas. Edad contemporánea. Durante esta edad es cuando se da la Revolución Francesa y eso da pie a una sociedad con ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Por consecuencia, las personas con diversidad funcional se ven afectadas positivamente debido a todos estos nuevos ideales que adquiere la sociedad. La edad contemporánea se caracteriza principalmente por aquellos cambios que se hicieron con respecto a la atención que se le brindaba a aquellas personas con alguna diversidad funcional, ya sea atención en hospitales, en diferentes instituciones y centros. Además, los diferentes centros de salud, de educación y demás empiezan a hacer reestructuración tanto de sus instalaciones como los servicios que brindaban para poder volverlos accesibles a todas las personas, principalmente aquellas que habían estado rezagadas por la misma sociedad. Por otro lado, surgen diversos modelos de atención. Algunos son el médico, el rehabilitador y el social. El médico iba enfocado básicamente en lo que era rehabilitación, curación y sanación, darle un seguimiento en la parte pues de salud a la persona, ¿verdad? Por otro lado está el modelo social. Este modelo se centra en reconocer el impacto positivo que genera para la persona con disfunción funcional el hecho de relacionarse
en un entorno social, en conocer, en socializar, en proporcionar apoyo, en que le proporcionen apoyo. Por otra parte está lo que es el modelo biopsicosocial. Este modelo integra dos modelos, que es el médico y el social. Es una fusión de los mismos y plantea aquellos enfrentamientos socioculturales que puede llegar a enfrentar una persona con diversidad cultural y qué es lo que se puede hacer, desde dónde abordar el tema. El último modelo es el modelo universal de la atención a la diversidad funcional. Este modelo básicamente lo que hace es especificar que la diversidad funcional es una característica intrínseca a la condición humana. Por último está el modelo universal de la atención a la diversidad funcional. Este especifica que la diversidad funcional es una característica intrínseca a la condición humana, independientemente del por qué esa condición se dé, independientemente del por qué la diversidad funcional se llegue a dar en una persona, ya sea desde su nacimiento o bien por algún acontecimiento. Modelo de la diversidad. En la actualidad la diversidad es una característica completamente inherente a la humanidad y que hace constar que todos los individuos tienen necesidades y capacidades diferentes. Además, promueve un enfoque de diseño universal para el aprendizaje, en el cual los niños se puedan sentir cómodos, se puedan sentir seguros. Para concluir, voy a mencionar dos acontecimientos legales que en lo personal son determinantes para la concepción de la diversidad funcional en Costa Rica. La primera de ellas es la creación de la Ley 7600, la cual viene a respaldar todos los derechos que tienen las personas con alguna diversidad funcional, derecho a la educación, a la salud, absolutamente todo. Y además brindar igualdad de oportunidades. Otro acontecimiento legal y que en lo personal me causa mucho ruido e incertidumbre es la eliminación de aquellas instituciones especiales o aquellas escuelas y colegios que brindaban servicio a personas con alguna diversidad funcional. Eso se eliminó y ahora cada encargado familiar tiene la potestad de matricular a su hijo o hija en cualquier escuela o colegio. Esto con el fin de hacerlas inclusivas, de que el niño, la niña se sienta parte de y no tenerlos por allá rezagados en una institución que los tacha como especiales. Pero ¿qué pasa con todo esto? Bueno, en lo personal, no soy mamá, sin embargo, si yo tuviera un hijo y contara con alguna diversidad funcional, me gustaría que éste cuente con la mejor atención, ya sea con el mejor profesional, las mejores condiciones, la mejor infraestructura, las mejores oportunidades. Pero ¿qué pasa con los demás centros educativos que están atendiendo a esta población, pero no cuentan con los medios, no cuentan con la infraestructura y no cuentan con el personal adecuado para brindarles un servicio a estas personas? Entonces, es un acontecimiento importante porque fue un cambio realmente significativo a nivel de educación en Costa Rica, en donde, ok, se eliminan o se le bajó la intensidad, por así decirlo, a esas instituciones especiales y cada quien vaya al colegio o escuela que quiera. Sin embargo, en lo personal, y lo he visto y lo he vivido, siento que esas personas hasta cierto punto se están quedando rezagadas por no contar con el apoyo adecuado. Esta sería mi participación. Muchísimas gracias por su atención.